Las 9:05 de la mañana, 8:05 en las Islas Canarias. Hoy estamos en tertulia con Isabel Morillo, con Pepe Oneto, con Carmen Morodo y con Rubén Amón. Y recibimos la visita de la secretaria general del PSOE de Andalucía y expresidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz. Buenos días, Susana. Buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, contenta de estar aquí contigo. Empezado el día con buen ánimo. Sí. Lo celebro. Ahora hablamos de política, de campaña electoral y estamos hablando del CIS ahora mismo, de las encuestas y de todo eso. Antes le quiero preguntar por otro asunto. Ayer la Fiscalía italiana archivó las denuncias que presentó en su día Juana Rivas contra su exmarido, porque entiende la Fiscalía que son inverosímiles. Juana Rivas, lo sabemos, está condenada por sustracción de menores. Le pregunto, ¿usted se sigue creyendo a Juana Rivas o ya no? Sí, la verdad que desde el principio, si uno mira el historial, es verdad que se han archivado estas últimas denuncias, pero ya anteriormente había otra sentencia de la misma causa y contra la misma persona, que fue la que hizo que tantísima gente nos solidarizáramos. Y creo que la mayor condena que tiene una madre, y en este caso Juana Rivas, es no estar con sus hijos. Y eso ya lo está pagando, no está con sus hijos. Pero Juana Rivas dijo la verdad, en su opinión, ¿no? Visto lo visto después, habiendo una sentencia judicial ya, ¿no? Yo le digo que ha habido dos procesos. Este segundo es verdad que fue archivado, pero el primero hubo una sentencia condenatoria hacia el padre. Y creo que tanto una como la otra tienen que tener la misma validez, ¿no? Igual que se creen esta sentencia, pues también se tienen que creer la anterior, ¿no? Y la anterior fue condenatoria. ¿Se precipitó usted al salir en defensa? No, lo volvería a hacer, ¿eh? Cuando vi los informes técnicos de los servicios jurídicos del Instituto de la Mujer, es evidente que cuando hay una sentencia condenatoria por malos tratos, como comprenderá, siempre voy a estar en defensa de la mujer, de los niños, los menores, que son víctimas directas también de esa violencia. E insisto, creo que en estos momentos la mayor condena que puede estar pagando una madre es el estar lejos de sus hijos. ¿Le gustaría a Susana Díaz ver a Pedro Sánchez debatir con los otros aspirantes a la presidencia del gobierno? Pues seguro que habrá debate, no tengo duda que habrá debate. En los procesos electorales siempre hay debate. Lo dice usted con mucha seguridad, ¿eh? No, yo imagino que sí, no tengo información, de verdad que no la tengo, pero imagino que sí que habrá debate, no sé qué formato ni en qué canal, pero estoy segura que habrá algún debate, sí. Bueno, cara a cara ya sabemos que no va a haber, porque el PSOE ha dicho con Pablo Casado no hay debate. No, es que ¿con quién lo hace? Es que se sabe que Pablo Casado vaya a ser la segunda fuerza política. ¿Estamos convencidos de eso? Es decir, con la fragmentación que en estos momentos hay en la política española, entonces ¿con quién se hace? Hombre, a día de hoy, en el Parlamento, en el que hay todavía, hasta que elijamos el nuevo, Pablo Casado es la primera fuerza política, el primer grupo parlamentario. Sí, pero bueno, si uno ve incluso la sopa esta de encuestas que estábamos comentando antes, el batiburrillo de encuestas al que nos están sometiendo en los últimos días, no está claro, ¿no? Ni siquiera cómo va a quedar el arco parlamentario, ¿no? Yo creo que no responde un cara a cara, no responde en estos momentos a la realidad de la fragmentación de la política española. Un debate a 5 mejor entonces que el cara a cara. Bueno, yo es que la verdad no me corresponde a mí, ya bastante tuve el 2 de diciembre en ver el formato, ¿no? Pero que creo que no hay bipartidismo, ni siquiera imperfecto. Creo que en un horizonte no muy lejano sí se va a producir de nuevo un reforzamiento de ese bipartidismo. Primero por la izquierda en estas elecciones, el PSOE volverá a ser hegemónico en la izquierda y en la derecha, pues una vez que quede claro cómo quedan las tres fuerzas de los trillizos de Aznar, como yo les llamo allí, que allí forman el trifachito de Andalucía, ¿no? Pues cuando veamos cómo queda ese esquema, yo creo que en un horizonte no muy lejano volveremos a un bipartidismo en España que da más estabilidad al país. Llamarlo el trifachito es brutal, es que no de verdad, es, Carlos, es no, para vivirlo allí todos los días. No es una forma poco elegante de referirse a quienes han hecho posible que haya un gobierno de la derecha en Andalucía, que son los votantes. No es una forma de llamarles fachitas a los que lo han hecho posible. Mire, yo no les he llamado alianza de perdedores como ellos llamaban al PSOE, ni los he llamado golpistas, ni todas las barbaridades que decían en España, porque el PSOE gobernaba después de la moción de censura sin haber ganado las elecciones. Al revés, siempre reconoció la legitimidad que tenía el Parlamento para elegir entre tres fuerzas políticas de derecha, dos de derecha y una de extrema derecha, a su gobierno. Yo nunca he puesto en cuestión la legitimidad del gobierno, pero es verdad que son tres partidos que no han ganado las elecciones. Simplemente se han unido para desalojar al PSOE. ¿Y eso les convierte en fachas a todos? Bueno, son dos partidos de derecha y uno de extrema derecha, que además creo que lo llevan por orgullo, el sentirse así. Usted pregúntele a Abascal qué se considera, a ver qué le dice. Yo a Abascal, mira, un partido que dice... No le puedo preguntar nada porque no viene, pero... ¿No viene? Pero creo que él, facha no sé... ¿No viene?
Bueno, pasa mucho con los dirigentes políticos. A usted también le costó lo suyo. Pues mire lo cerca que Pero me tiene hoy. no me haga repasar la lista de los que no vienen, porque entonces no acabo en Mire, todo el no, programa de esta mañana. un partido que en Andalucía Quiero quiere decir, derogar la memoria para histórica. usted, Le contesto. para usted llamarle facha Sí, sí, a sí. un partido Pienso que es un partido de extrema derecha, de ultraderecha, xenófobo, racista, que además no condena la violencia hacia las mujeres, que los 2 meses que lleva el gobierno de Andalucía han hecho listas negras para intimidar a los profesionales de la violencia de género, se han metido con los profesionales de salvamento marítimo porque están salvando vidas en el Mediterráneo, nos han llamado buscahuesos en el Parlamento por defender la memoria histórica y la dignidad de las familias, de querer darle respiro, descanso, justicia a sus seres queridos que todavía están en las cunetas en Andalucía. Si un partido que se manifiesta de esa manera, para mí es un partido de extrema derecha, de ultraderecha, y es evidente que lo que digo lo digo con causa. Y en este momento le ponía 3 ejemplos, pero le podría poner otros muchos. Han llevado a los maestros de Puebla de Guzmán a los tribunales por enseñarle a un niño a respetar a una niña. Es decir, por educar en igualdad. Ha tenido que ser un juez quien archivara la denuncia de Vox contra los maestros de Puebla de Guzmán en el Andévalo de Huelva por enseñar coeducación, igualdad. Es decir, es brutal y eso lo estamos viviendo allí y yo creo que todavía no han enseñado totalmente la patita. Después del 26 de mayo imagino que la cabra tirará al monte. Tengo claro que para usted Vox es facha, y Ciudadanos y el PP también. Sí, porque han asumido, no, mire, es que si al final firmas un acuerdo con la extrema derecha y haces suyos tus postulados, quien te radicaliza eres tú. Es decir, el papel de Ciudadanos hoy en Andalucía no es el papel de hace un año. Es decir, lo que defendía hace un año no es lo mismo que ahora y a mí no me vale que diga, no, es que nosotros no hemos firmado con Vox. Oiga, usted está ahí en ese gobierno porque el presidente del gobierno ha firmado un acuerdo con Vox. Y si no firmas ese acuerdo, ustedes no estaban en el gobierno porque no suman. Entonces, quienes se están radicalizando son ustedes. Yo cuando veo a Rivera decir con el PSOE bajo ningún concepto, yo solo contemplo un gobierno con Casado. Digo, bueno, ¿dónde está esa derecha liberal, moderada, que él defendía hace tan solo un año? Sí, me parece que sí, que se ha radicalizado. No sé si lo están haciendo por miedo al zarpazo que le puede dar de votos a Abascal y Vox o simplemente porque realmente ahora piensan que su espacio político está más a la derecha, no lo sé. Hombre, Rivera ahí lo que explica es que él ha visto cómo se desempeña Pedro Sánchez y se ha dado cuenta de que Sánchez es capaz de pactar con quien sea. Lo mismo con Podemos que con el independentismo catalán, que es un poco la misma cautela que tenían ustedes respecto de Pedro Sánchez cuando aún no era secretario general. Pero no en su lo ha hecho, resurrección, Carlos, ¿no? no lo ha hecho, porque si no tendríamos presupuesto. Es decir, si al final Pedro hubiese pactado con los independentistas, este país tendría presupuesto y no tendría elecciones. Pero no lo ha hecho. Y creo que eso ha sido evidente, ¿no? Por eso vamos a votar el día 28 de abril. Con Podemos y pacto, un acuerdo presupuestario en el Palacio de la Pero con Moncloa. los independentistas no, que es lo que se ha dicho. Es decir, la excusa que ha puesto Rivera es el independentismo y en cambio, y además tampoco me vale lo de Podemos. Recordará que en Andalucía, el día antes de la configuración del gobierno, el día de Navidad concretamente, Ciudadanos estaba sentado con Podemos en una estación de trenes en Cádiz, intentando negociar previa a la configuración del Parlamento. Es decir, no vale decir una cosa en Andalucía y otra distinta en España. Pero en el caso de los independentistas, Pedro no ha pactado, porque si hubiera pactado tendríamos presupuesto y no tendríamos elecciones. Pedro Sánchez sí había palabrado u ofrecido a los independentistas, lo había hecho Carmen Calvo y lo contó ella misma en una rueda de prensa en Moncloa, la creación de una mesa de partidos de ámbito nacional con un relator incorporado para hablar de cuál es el cauce posible para la solución al conflicto de Cataluña. ¿A usted esa oferta, ese ofrecimiento que hizo el señor Sánchez le parece correcto? Yo esa información no la tengo. Si lo que sé, digo que no la tengo, Carmen Calvo, a mí no me la han trasladado. Yo lo que sé es lo que he escuchado en los medios de comunicación. Pero mi posición sobre el tema de Cataluña y España no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Yo en esto creo que he mantenido la coherencia siempre de lo que defiendo. Y lo que defiendo es que el perímetro de cualquier diálogo es la Constitución española. Y todo lo que se dialogue en Cataluña, en Andalucía, en Navarra, en Extremadura, tiene que ser dentro de la Constitución y si nos afecta a todos lo tenemos que decidir entre todos. Esa es mi posición y no va a cambiar. Una España unida y en igualdad. Y a veces no coincido siempre con la línea política de mi partido, pero todo el mundo sabe que eso es lo que siento, lo que quiero y es la España en la que creo. Pero al final Pedro Sánchez no ha acabado haciendo todo aquello
que ustedes se temían, ustedes me refiero a la dirección del partido, a los varones regionales, se temían que hiciera en el año 2016 aquel Comité Federal de las Líneas Rojas, acuérdese usted, que según Pedro Sánchez consistía en Claro que las me líneas acuerdo, rojas en Carlos. no me dejan, es lo que contó Sánchez, no me dejan pactar con Podemos, no me dejan depender de los independentistas. Al final pactó con Podemos y la continuidad del gobierno, como usted mismo acaba de decir, ha dependido de los No independentistas. ha dependido porque no ha pactado con los independentistas. Por eso digo que ha Si dependido. hubiese pactado, no. Vamos a ver. Aquí hubo una moción de censura, que es un mecanismo plenamente constitucional. Las mociones de censura siempre son constructivas. Tiene como consecuencia inmediata la configuración del gobierno, a diferencia de una sesión de investidura que no tiene por qué dar como consecuencia ese gobierno. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hubo una mayoría parlamentaria para que Rajoy dejara de ser presidente. ¿Eso se ha traducido en una mayoría para gobernar España? No, porque si hubiese sido tal, evidentemente habría presupuestos hoy y no habría elecciones. Y como comprenderá, a mí me gustan más los acuerdos en el marco constitucional que con partidos que intentan debilitar el Estado de Derecho. Eso es público, siempre lo he manifestado y creo que las declaraciones que está haciendo Pedro Sánchez estos días van en la misma línea. Sí, él ha dicho claramente que no es no a la independencia de Cataluña y a permitir determinadas posiciones políticas allí que pongan en riesgo nuestro Estado de Derecho y nuestro país. ¿Usted cree que eso mismo se lo dijo el señor Sánchez a Torra cuando se reunieron en Pedralbes? Bueno, yo no sé lo que hablarían en Pedralbes, no me corresponde, no está en mi ámbito de trabajo, pero es evidente que lo que ha hecho sí creo que es lo correcto, que siempre poner el interés de España por encima de incluso del interés del gobierno y del Partido Socialista, porque vamos a unas elecciones por ello, ¿no? ¿Ha mejorado entonces mucho su opinión sobre Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno? No, yo tengo la misma opinión, tengo una relación cordial. No me Desde el acuérdese, respeto como pero acuérdese secretario. de las cosas que le dijo usted a Pedro Sánchez en aquel debate de las primarias en Ferraz. Bueno, fue un debate. Nosotros que hacemos debate, otros Que partidos no hacen debate. ¿Cambia usted de idea sobre lo que es España de un día para otro? Su única prioridad es usted mismo, los que están a su alrededor no se fían de usted, el problema que tiene usted es usted mismo, todo aquello. Bueno, pero es un debate, ¿no? Es un debate dentro de una organización política, cosa que no hacen otros partidos, Carlos. Es decir, fíjese el nivel de transparencia y el nivel de participación del PSOE, que hicimos es un debate. como si, Perdona. como si no fuera cierto todo aquello que usted le dijo entonces. Yo siempre lo que digo, la gente me conoce por mi coherencia y mi sinceridad. Lo que no quiero decir no lo digo, pero nunca miento. Es decir, yo tengo una opinión de España y siempre ha sido la misma y no he cambiado mi posición política. Y a veces puedo tener discrepancias políticas con mi secretario general, pero no orgánicas. Le tengo un respeto absoluto como secretario general que es de todos los socialistas. Pero es cierto que todo el mundo sabe lo que yo pienso sobre la cuestión territorial y que tiene que ser siempre ese diálogo dentro del marco de la Constitución. Entonces, no he cambiado de criterio. Es público y notorio. Y además, yo quiero que sea así. Es decir, mi coherencia se basa en decir lo que creo y en lo que pienso. Y insisto, cuando no quiero decir algo, no hablo. Pero intento, esto de lo del lenguaje de las campañas electorales, que las promesas se dicen en campaña y después no se cumplen, yo en eso no estoy de acuerdo. Y eso se ha dicho en Andalucía, por ejemplo, en estos últimos 2 meses, que lo que prometieron ya no lo van a hacer. Pues a mí eso no me gusta, que la política sea así. Ahora hablamos luego hablaremos del actual gobierno de Andalucía, que por cierto presenta una revolución fiscal, lo llaman. Pero antes de eso, por volver a lo de Sánchez, la campaña electoral. Sánchez va a iniciar su campaña electoral en Dos Hermanas, donde está el alcalde Toscano, que es más de Pedro que de usted. Es más del PSOE que de nadie. O eso pienso yo. más del PSOE de Pedro que del PSOE de usted. Que es el mismo, Carlos, que es el mismo. Bueno, pero hubo unas primarias y tomaron. Bueno, pero eso es legítimo. Pero las primarias no. El PSOE está por encima de Pedro, de Susana y de todos los hombres y mujeres que lo configuran. Tenemos 140 años, imagínense. Querer ahora reducirlo a Pedro o a Susana, un partido con 140 años. Va a hacer 2 actos, he leído, el presidente Sánchez en Dos Hermanas el jueves, o el viernes, el jueves. ¿Usted va a estar en los dos? En los dos. Ha elegido Sánchez Dos Hermanas porque es el escenario talismán para ahí es donde empezó la batalla por la resurrección, digamos. Porque todos los presidentes del gobierno han pasado en sus campañas de las generales por Dos Hermanas. Pasó Felipe, pasó Zapatero y es normal, pasó hasta Rubalcaba. Y es normal que él también quiera hacerlo. No ha habido una campaña de generales que no haya pasado por Dos Hermanas.
Recordará el velódromo, Ujú. los famosos mítines del velódromo de Dos Hermanas. Siempre, los socialistas siempre hemos pasado en generales por Dos Hermanas. ¿Percibe usted esto que ahora decía Isabel Morillo de una menor movilización del electorado de la izquierda que el del electorado de la derecha, que es un poco lo que sufrió usted misma en la última campaña electoral de las autonómicas? Bueno, ese riesgo está porque las encuestas son encuestas que en estos momentos llaman a la movilización de la derecha. Y ese riesgo lo tenemos. Por eso creo que el PSOE está haciendo bien en que aprendimos de lo que pasó el día 2 de diciembre y a partir de ese momento tenemos que movilizar a nuestro electorado, que es la única garantía de que haya un gobierno socialista en España. Las encuestas en estos momentos, insisto, más allá de que yo ya creo que las carga el diablo, pero las encuestas son movilizadoras del voto de derecha. Sí, sí, porque llaman a eso, llaman al voto de los tres partidos. Los dejo ahí, dos de derecha y uno de extrema derecha, Carlos. No, si usted le quiere llamar el trifachito, es usted muy libre de hacerlo. Yo le pregunto, cuando se anunciaron las candidaturas del Partido Socialista, cuando se reunió el Comité de Listas y luego el Comité Federal y todo aquello, usted hizo una declaración, dijo que había usted intentado la integración, o no sé cómo lo llamo, pero yo recuerdo que usted habló como Juncal, el de la serie de televisión, y dijo, no ha sido posible la integración, tomo nota. Sí. Sí. ¿Qué significa tomo nota? Pues que tomo nota de que no fue posible, que el 39 Congreso empoderaba a los militantes y nosotros quisimos conciliar desde el diálogo lo que soberanamente decidieron los militantes en Andalucía con las prioridades que tenía la dirección federal para conformar también un equipo parlamentario, pero no fue posible, tomamos nota de que no fue posible. ¿Y? Ya está. No fue posible porque uno no quiso. Bueno, no fue posible, pero una vez que se aprueban las listas, son mis listas, Carlos, y me voy a dejar la piel, me voy a batir el cobre para que el PSOE tenga el mejor resultado posible. Le decía antes, a veces no coincido en todo, o no coincidimos todos, pero eso no significa que a la hora de la verdad salimos como una piña porque España merece y necesita un gobierno socialista. Pero cuando no se produce la integración, queda una herida, y ¿no? Que no... No, le digo que para mí son mis listas y bueno, estoy haciendo más campaña, y soy Isabel, que la tengo allí en Andalucía, lo verá, más campaña creo que incluso que en el 2 de diciembre, no, lo tengo clarísimo. Ahora lo que toca es que España merece un gobierno de izquierdas y que no le pase lo que le está pasando a Andalucía, que tiene que aguantar un gobierno muy de derechas que está poniendo en cuestión los avances conseguidos en nuestra autonomía. Sabe que se va a publicar ahora un libro que firma Carmen Torres, que cubre la información del PSOE en el Independiente. No lo ha visto usted todavía, porque no se lo han enviado a mí, sí. Se llama Instinto de Poder y habla mucho de Sánchez y de usted. Ah. Y entre otras cosas cuenta, después de hablar con personas que estuvieron allí, el famoso Comité Federal de octubre del año 16, el dramático Comité Federal del Partido Socialista. Cuando se produce la dimisión de Pedro Sánchez, se crea la gestora, en fin, aquel día tan amargo para todos ustedes. Sí, fue muy doloroso. Sí. La verdad que aquello es de los episodios más dolorosos que yo he vivido en el PSOE. Cuenta Carmen Torres que usted pronunció allí una frase sobre Pedro Sánchez. Dijo, muerto el perro, se acabó la rabia. Que a Francina Armengol usted le dijo, no os estáis enterando, Francina Armengol iba con Pedro Sánchez, no os estáis enterando, a este le quiero muerto hoy. Entiendo que es una manera de no, esos términos no los uso no yo. Los uso. Y además esa frase, creo que lo del muerto, ese ¿cómo es? Muerto el perro, se acabó la rabia. Esa frase no es mía porque esos términos no los he usado nunca y menos respeto a un compañero. Pero bueno, mire, cada uno puede escribir, es libre de escribir lo que quiera. Y lo que sí me llama la atención es que se escriba sobre mí y no se me pregunte a mí. Eso es llamativo, en el periodismo no suele ser habitual. ¿Lo ha intentado, Carmen, hablar con usted? A mí, conmigo no. Pero bueno, que me parece, yo confío mucho en la libertad y además la defiendo, la libertad de prensa, y cada uno puede escribir lo que quiera y lo que desee. No voy a entrar en ese tipo de controversias y además le digo, aquello fue muy doloroso, Carlos. Fue doloroso porque el PSOE se abrió un canal por España. Imagínese qué partido en este país es capaz de sufrir tanto como el Partido Socialista por la estabilidad de este país y por el Estado de Derecho. Es decir, yo no me imagino otro partido haciendo un ejercicio interno de desgarro tan grande exclusivamente porque España tuviera un gobierno y pensando en nuestro país. Eso solo es capaz de hacerlo el PSOE. Y cuando ahora algunos se dan muchos golpes de pecho, de patriotismo, esto de hojalata,
Digo, a mí me gustaría verlos a ellos en una situación, como nos hemos visto los socialistas, que a la hora de la verdad siempre ponemos nuestro país, a pesar del daño que eso nos hizo durante mucho tiempo, porque es cierto que aquello nos dejó unas heridas durante mucho tiempo, pero lo hicimos por nuestro país, unos y otros, todos, cada uno defendiendo lo que creía que era mejor. Pero ese no era un debate de poder dentro del PSOE, ese era un debate de darle un gobierno a este país, de darle estabilidad a este país. Por eso creo que al final cuando Rivera o Casado ahora con las barbaridades que está soltando y Abascal nos hablan a nosotros de patriotismo, digo, hombre, a nosotros no. No hay un partido más constitucionalista y más comprometido con España que el PSOE. Ese ejercicio que dice usted por la estabilidad del país, al final era el debate sobre si se abstenían ustedes en el Congreso para investir a Mariano Rajoy. Ese ejercicio al final se hace a pesar de la posición del actual presidente del gobierno. Pues Sánchez estaba en el no es no, y de hecho él terminó presentando su dimisión como diputado para no tener que abstenerse en la investidura. Le pregunto si mereció la pena, porque unos meses después cayó el gobierno del señor Rajoy. Quien hoy está en la presidencia es el señor Sánchez, vuelve a ser secretario general del Partido Socialista. ¿Y le reconoce usted a Sánchez que ha resucitado electoralmente al Partido Socialista? Porque hace 2 años en las encuestas estaban ustedes ahí con Podemos, decíamos, ¿quién va a ganar la próxima? Ahora mismo el PSOE gana de calle en las encuestas, al menos. Yo creo que vamos a ganar y muy bien. Estoy convencida que vamos a ganar las elecciones y muy bien, pero no tenemos que relajarnos. No tenemos que relajarnos porque la derecha no se va a relajar y cuando la izquierda se queda en casa, la derecha vuelve a gobernar. Entonces estoy convencida de que vamos a ganar, que vamos a sacar mejor resultado incluso del que pensamos en estos momentos, pero hay que trabajar mucho los días que quedan, sobre todo porque es una campaña distinta, con una Semana Santa en medio, y eso puede favorecer la desmovilización y tenemos que combatirla. Y respecto al otro, mire, cometimos muchos errores en aquel momento, muchos, unos y otros, todos, pero hasta esos errores lo hicimos todo por nuestro país. Y creo que las decisiones que se podía haber hecho de otra manera, que fue doloroso, que visto con la perspectiva del tiempo, pues es cierto que no se hizo nada bien, pero yo me quedo con el objetivo. Ningún partido es capaz de sufrir tanto por España como ha sufrido el PSOE. El nuevo gobierno de Andalucía presenta hoy medidas fiscales, lo llama una revolución fiscal, Moreno Bonilla, Juan Marín, el presidente y el vicepresidente. Entre otras cosas, la bonificación del 99% para el impuesto de sucesiones y donaciones para cónyuges y para hijos, que no para el resto de familiares. Y otras medidas de reducción de IRPF que hoy vamos a conocer. ¿A usted le parece que esto es cumplir con las promesas electorales que en esta materia hizo el PP y Ciudadanos o no? Bueno, esto es cumplir con lo que quieren hacer, que es bajarle los impuestos a las grandes fortunas y a los más ricos en Andalucía, que era lo que querían hacer. Además han dicho con claridad que su modelo es Madrid. Y si su modelo es Madrid, pues evidente, ¿no? Los ricos van a pagar mucho menos, a las clases medias no lo van a notar los trabajadores, que yo creo que en este país son los que están más castigados impositivamente y son los que están soportando el gran coste, ya no de la crisis, que también, sino de la salida de la crisis. Esos no lo van a notar, y como nuestro modelo es Madrid, pues me imagino que si en Andalucía se pagan por matrícula 7 euros si uno aprueba y en Madrid 1.600 en la universidad, o si en Andalucía hay 1.070 camas entre el 16 y 17 más en los hospitales y en Madrid menos, o si en Madrid el 50% de la educación pública y el 50% concertada y en Andalucía el 80%, pues ya sabemos que ese dinero de los impuestos de los ricos se va a traducir en ese estado del bienestar que tiene Madrid, ¿no? Eso, al final las hadas son las que son. Y si se quita de un sitio, se tiene que poner en otro. ¿Tiene usted una opinión de los servicios públicos en Madrid muy negativa? No, yo lo que sé es que un chaval que estudie en la universidad pública en Andalucía, si aprueba, paga 7 euros de matrícula. Y si estudia en Madrid, paga 1.600 de media. Eso no es un criterio, es un dato objetivo. De 7 euros a 1.600. Cada político tiene unas prioridades, cada partido gobierna desde unos valores y una ideología. Y es evidente que la derecha de Andalucía está gobernando para los suyos y está haciendo lo que quería hacer, que era bajarle los impuestos a los ricos y los vamos a pagar los demás de manera indirecta a través de los servicios públicos. ¿Quiénes son los suyos? Pues las grandes fortunas, los que al final hoy va a beneficiar, ¿qué son? A las grandes, ¿Cuántos ricos hay en Andalucía? Por ejemplo, las grandes fortunas que se van a beneficiar de esa bajada del impuesto de sucesiones, que usted ha sido muy riguroso, ha dicho claramente que no es todo, es exclusivamente cónyuges y hijos. Estamos hablando de 300 grandes fortunas, las que en estos momentos están afectadas por ese impuesto, que supone una recaudación de 40 millones de euros. Si 300 fortunas en una comunidad autónoma con 8,5 millones de habitantes, pues es evidente que son las grandes fortunas.
pues eso es lo que querían hacer, pues lo que han hecho. Pues ya está, si es que al final yo lo que prefiero es que la derecha no engañe, que diga desde el principio lo que quiere hacer. Igual que me gustaría que hubiera presentado un presupuesto para que viéramos esos 40 millones que les va a regalar a las grandes fortunas en Andalucía, de donde los quita. Y entonces me parecería incluso más sincero el gobierno. Cuando decía usted gobierna para los suyos, si solo son 300... me faltan muchos votos para conseguir el resultado electoral que ha obtenido el PP, que ha obtenido Ciudadanos y que ha obtenido Vox, que es el partido que le da la asistencia parlamentaria. Al final los suyos son todos esos votantes. Pero al final, cuando uno hace una reforma impositiva pensando en los más ricos y no en la inmensa mayoría de los andaluces, no piensa en las clases medias trabajadoras, que son la inmensa mayoría de los andaluces, pues usted me dirá en quién está pensando. Cuando ustedes bonificaron el impuesto de sucesiones y donaciones, también estaban pensando en los En la más inmensa ricos. mayoría, porque lo hicimos para todo el que heredaba menos de 1 millón de euros. ¿Y por qué pusimos el listón en el 1 millón de euros? Porque no sabíamos si nos íbamos a tener que enfrentar en un periodo corto de tiempo a otro boom inmobiliario, a otro repunte de la burbuja inmobiliaria, que creo que en estos momentos en el horizonte no es descartable, y en el calor del tema de las viviendas turísticas, el encarecimiento que se está produciendo en los cascos históricos, y eso podía provocar que determinadas familias, clases trabajadoras, pues, se vieran afectadas por el impuesto de manera injusta. Entonces, por eso pusimos ese listón en el 1 millón de euros. Y se quedaba fuera del 1 millón de euros las 300 grandes fortunas. Un dirigente del Partido Popular de una comunidad autónoma, un presidente, en una discusión sobre este impuesto, me decía, no lo nombraré por respeto a la persona, pero se puede deducir con facilidad: Susana, yo no voy a quitar ese impuesto porque determinada herencia me ha supuesto 1/10 del cumplimiento del objetivo de déficit el pasado año. Es evidente que aquí había mucha demagogia y es lo que el Partido Popular llevó a cabo en Andalucía, ha sido eso. ¿Qué quiere beneficiar a 300 grandes fortunas? Me parece bien, pero que diga esos 40 millones de euros, ¿dónde van a salir? Pero más que beneficiarlas es tratarlas igual que al resto de los ciudadanos, ¿no? Si la herencia no tiene por qué tributar, pues no tiene por qué tributar para nadie, o depende del No, que patrimonio yo creo que tenga uno. yo creo en un sistema impositivo progresivo. Me parece más justo que sea progresivo. Hay dos maneras de contribuir, O sea que o por ya... la renta de capital o por la renta del trabajo. Esas son las dos maneras que tenemos de contribuir. Y en el futuro habría que ampliarlo. Deberían de empezar a tributarse también por nuestros datos. Es decir, deberían de pagarnos por nuestros datos, que en estos momentos es el mayor negocio que existe en los países. Pero las dos maneras que tenemos de sostener el estado del bienestar es a través del capital y a través de la renta. Y es evidente que quien más tiene debe de contribuir más. Parece que es justo y es equitativo si queremos mantener la cohesión social, que es la garantía de que las sociedades avancen y que los países crezcan y generen riqueza. No hay otra. Explíqueme lo de las listas de espera, que sé que ahí tienen ustedes una controversia. El nuevo gobierno andaluz dice que había 500.000 de pacientes en listas de espera o para una intervención quirúrgica o para una consulta especializada que no aparecían en las listas oficiales. ¿Usted niega que eso sea así? Bueno, lo primero que le pregunté al presidente del gobierno andaluz es que me dijera una sola comunidad autónoma de España que contara las listas de esperas como ellos decían. Una sola. No fue capaz. Se lo dije 2 semanas seguidas, en 2 plenos distintos. Y no fue capaz, porque no existe. Es decir, no existe ninguna comunidad de España donde contabilicen las listas de esperas como ellos decían. En segundo lugar, ¿los ministros del PP eran tontos o nosotros éramos muy listos? Porque ahora hay un ministro del PSOE, pero antes era de Rajoy. Incluso él estuvo en el ministerio con la señora Mato, lo recordará. Siempre el gobierno de España, de un color político y de otro, reconoció la veracidad de los datos de Andalucía. Entonces, yo creo que este tipo de mentiras, de montaje, para querer desprestigiar la sanidad pública y al gobierno anterior, es fruto de la incapacidad para gobernar. Cuando tú llevas 2 meses llorando y metiéndote con los anteriores, jugando al VAR, ahora que se lleva tanto el VAR en el fútbol, a lo que ha pasado antes, en lugar de decir lo que quieres hacer para tu tierra, es que estás mostrando incapacidad para gobernar y él sabe que está falseando y mintiendo. Y lo que es peor, está poniendo en entredicho a miles de profesionales sanitarios que son los que gestionan esas listas de espera, esos profesionales de la sanidad pública que creo que no merecen este trato. ¿Y entonces cuántos pacientes de verdad hay en Los listas que de tiene espera? reconocido el Ministerio de España, es decir, dependiendo de cada hospital, de cada especialidad. Además, nosotros, reconocido por el Ministerio de España, incluso en la etapa de Rajoy, nuestras listas de espera están por debajo de la media. Ahora bien, ¿qué hay aquí de fondo? Yo sé que a usted le molesta cuando digo lo de lo suyo, pero lo va a entender. Es decir, ¿qué están planteando? Están planteando que la sanidad pública andaluza, en comparación con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, tiene menos porcentaje de conciertos. ¿Qué es lo más rentable para la privada?
Lo más rentable es evidentemente un tipo de intervención que no requiere estancias largas en dichos hospitales y que están planteando el desvío de determinados pacientes a la privada, sobre todo aquellos que después no son crónicos, no tienen que tener estancias largas en los hospitales y son rentables en la cuenta de resultados de esas entidades privadas. Pero que lo digan, mire, nosotros que queremos aumentar este tipo de conciertos, pues dígalo abiertamente, pero no se meta con los profesionales, con los médicos de Andalucía. Aumentar porque ya existen esos conciertos. Sí, pero es verdad que el porcentaje en Andalucía... Ya ha habido servicios concertados o externalizados. Totalmente, pero por debajo de la media de los conciertos de las comunidades del PP. Pues estamos por debajo de la media de los conciertos en España. Es decir, nuestro porcentaje de conciertos es menor. Y eso es lo que ellos pues no están de acuerdo. De hecho, cuando se les ha preguntado... O sea, el concierto no es bueno o malo de por sí, sino depende del porcentaje de conciertos que se tengan. Hombre, yo creo en la sanidad pública andaluza. Creo que la sanidad pública andaluza es la que hay que reforzar siempre. Es evidente que hay momentos donde la colaboración público-privada es positiva. Lo que no se puede poner en la sanidad pública es a hombros de la sanidad privada, porque entonces no será sanidad pública. Y creo que eso lo he defendido en la sanidad y lo defiendo en la educación. ¿Demonizo los conciertos? En absoluto. Priorizo lo público. Pero no me ha dicho cuántos pacientes hay en listas de espera, entonces. Bueno, le digo, dependiendo de la especialidad, no me sé de memoria todos, pero si tiene interés yo se lo mando, porque además es un dato positivo. Pensé que es un dato que tenía reciente, puesto que ha gobernado Andalucía. Sí, pero hay muchos hospitales. Mira, tenemos 49 hospitales públicos en Andalucía y 1.500 centros de salud. En cada uno de ellos, imagínese la cantidad de especialidades que hay. Entonces, depende de cada hospital y de cada especialidad. Lo que sí sé que nuestra media de espera está por debajo de la media española. Y además me gustaría, se lo voy a pasar, porque creo que sería bueno que se dijese y así desmontamos todo este tipo de infamias y de falsedades del gobierno. Lo que ocurre es que en cuanto usted me pase el dato, que sean, por ejemplo, no sé, 300.000 o... Yo le voy a pasar el dato del Ministerio, para que no sea lo que yo digo, sino lo que dice el Ministerio. Yo le preguntaré, tantos años gobernando y todavía había 200.000 personas en lista de espera. Menos que la media de España, le insisto, Carlos. Es decir, nosotros estamos por debajo de la lista de espera de lo que espera un paciente en el resto del país, con una cobertura mayor en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos, imagínense, cobertura en lo que es los niños sanos y en las edades infantiles. Hemos llegado a ampliar incluso a los dispositivos flash a los niños con diabetes, cosa que yo iba a aumentar a partir de los 18 años. Hemos aumentado el número de tratamientos, sobre todo en los tratamientos experimentales para enfermedades crónicas e intentar mejorar el tema de los paliativos. Es decir, en Andalucía se ha hecho un esfuerzo en la investigación con células madre muy por encima del resto de la sanidad pública. Entonces, cuando se ataca a los profesionales de la sanidad, duele. Imagínense, a nosotros nos decían que politizábamos la sanidad y ahora uno tiene que ver los nombramientos que están haciendo. Nos decían, eso nos han dicho lo de las listas de espera, nos hablaban de la subasta de medicamentos, que ya se verá también para qué era el quitar la subasta de medicamentos. Bueno, pues al final el lobo es lobo y siempre acaba enseñando la patita. Carmen Moro, de Pepe Morillo, sobre quieren preguntar algo. Ayer leí una noticia que me sorprendió, que es que la Junta tiene que devolver 900 millones de fondos europeos que no se han utilizado. No es cierto, Pepe, y además todo eso es fruto, como le decía, de la incapacidad de este gobierno para hacer su tarea. Si hay un refrán en mi tierra, dice, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes?, ¿no? Pues si no saben lo que quieren hacer, que lo digan. Si en 36 años no han sido capaces de tener un proyecto político ilusionante para Andalucía, me parece pobre. Andalucía ha estado en el nivel de ejecución siempre por encima del 100% en los fondos europeos. Y además le voy a dar un dato que lo demuestra. El último año, el último ejercicio, España no gastó todos los fondos que venían de la Unión Europea y aumentó el porcentaje que destinaba a Andalucía porque nosotros estábamos por encima de ese cumplimiento. Incluso en la última visita que hice a Bruselas, que por cierto el actual presidente también estaba allí como líder de la oposición, fue reconocido por parte del comisario europeo, por parte de Moscovici, que nosotros estábamos por encima del cumplimiento del 100%. Y me decían los medios de comunicación, ¿cómo va a estar Andalucía por encima del 100%? Digo, porque hemos gastado lo nuestro, más lo que nos ha dado además el gobierno de España por ese nivel tan alto de ejecución. ¿En este caso quién es Manolete? Bueno, los que se han metido en el gobierno y se dedican a llorar, Pepe. Tenemos un gobierno llorón en Andalucía que debería de dejarse de llorar y trabajar un poquito más. No, mamá. Morillo. Bueno, pues si trabaja un poquito más, mejor para todos. Isabel. Sí, buenos días, señora Díaz. Le quería preguntar Buenos días, Isabel. dos cosas brevemente.
No sé si en un momento en el que Albert Rivera sí está diciendo las cosas que dice de Pedro Sánchez, usted sigue considerándolo un amigo y sigue teniendo una interlocución fluida con él, si sigue hablando de forma habitual con Rivera. Y otra pregunta que sé que no le va a gustar nada, pero como soy testiga y solo digo la verdad, se lo pregunto. Empieza a detectar que hay mucha gente en el PSOE andaluz, y no hablo de gente de tercera fila, sino de alcaldes, de diputados, de gente de primer nivel, que ya no la defienden a usted como antes, que ya empiezan a abrir la posibilidad de que, bueno, quizás sería bueno que la señora Díaz, que Susana reflexionara sobre si debe seguir al frente de la oposición. ¿Usted está preparada para que cuando pasen todas las elecciones generales y municipales, si los resultados son buenos para el señor Sánchez, haya mucha gente que salte de su barco? Bueno, vamos a ver. La primera pregunta. Albert, yo le tengo mucho cariño a Albert, siempre lo he dicho. Y me da pena que se haya radicalizado y esté entregado de esa manera a la derecha. Es decir, creo que cuando quiso fue una persona que ha dado estabilidad a muchos gobiernos, me lo dio a mí en Andalucía y lo ha dado en más sitios, ¿no? Y creo que ahora pues esta posición no la comparto y lo he dicho públicamente y cuando hable con él pues también se lo diré, no tengo en eso ningún reparo, pero no significa que no le tenga cariño, yo le tengo mucho cariño y eso siempre lo he dicho y además lamento que no ocupe el espacio de una derecha liberal, moderna, más centrada y que esté radicalizándose en manos del PP y en manos de Vox. Y respecto a lo segundo, mire, el PSOE es un partido vivo, donde cada uno tiene la libertad de apoyar aquel proyecto político en el que crea. Yo me voy a batir el cobre para que el resultado de Pedro Sánchez sea el mejor, el mejor. Y además, cuanto mejor sea el resultado, mejor será para España. Y eso lo tengo clarísimo. Y cuando toque un congreso, el día que toque, pues buscaré la voluntad mayoritaria de los militantes andaluces. Intentaré que los socialistas andaluces me vuelvan a dar su confianza porque tengo ilusión y ganas de que los socialistas volvamos al gobierno de Andalucía cuanto antes. Y cada uno tendrá libertad de llegar al proceso de hacer lo que quiera y confiar en el proyecto político que desee. Yo ahora lo que le digo es lo que yo siento. Y yo siento a los compañeros dándome ánimo, no te arrugues, pa'lante, fuerza, que tenemos que volver cuanto antes. Y yo me quedo con eso. Y después, oye, cada uno, igual que fue en las primarias anteriores, cada compañero y compañera pues decidirá lo que crea que es mejor. Morodo. Sí. Usted siempre ha fijado una posición muy clara, lo decía al principio de la entrevista en el tema Cataluña. Quería saber qué piensa o qué pensó cuando vio la imagen y las declaraciones de Bildu, de Otegi, por ejemplo, defendiendo que sean voto prioritario y voto fundamental para que el Partido Socialista saque sus iniciativas en el Congreso de los Diputados. Luego, de las listas de espera, esa cifra de los 500.000 pacientes certificados por los gerentes de los centros, se lo están inventando los gerentes de los centros. Y la última, si me permite, pero son facilitas y son breves. De ajuste de cuentas, nosotros aquí en Madrid hemos interpretado que la elaboración de las listas, Pedro Sánchez ha hecho un ajuste de cuentas con usted en las listas generales y en las listas europeas, eliminando todo resto de susanismo, pensando en lo que vendrá después de las elecciones municipales, si esas elecciones municipales van mal. ¿Usted no ha hecho esa interpretación, visto cómo han quedado las candidaturas? La primera pregunta sobre lo de Bildu. Sabe que Bildu no es para mí un socio que me guste. Es decir, eso es público también y notorio. Y aspiro a que haya una mayoría muy grande del PSOE y que, insisto, y espero que Rivera reconsidere su posición, porque lo ideal sería, como bien decía Ábalos el otro día, que apoyaran al partido más votado para darle estabilidad a España. Eso sería lo ideal. Y lo que también me parece una salvajada es lo que ha dicho Casado, ¿eh? Cuando ya entramos a desbarrar en las campañas electorales de esta manera, eso es síntoma de desesperación y de que muy mal les tiene que ir. Y ese tipo de salvajadas tampoco deberían de tener espacio dentro de una campaña electoral ni en la política española. Así lo creo. La segunda pregunta, mire, le he preguntado al Gobierno con claridad que me diga la fórmula con la que ha contabilizado esas listas de espera, que si hay algún lugar en España donde lo hayan hecho. Y si están diciendo que los datos que están en el Ministerio, avalados por el Ministerio de un Gobierno y de otro, ahora de Pedro Sánchez y antes de Rajoy, eran falsos. Que si estaban mintiendo el Gobierno de España. Y en segundo lugar, yo no le diré a los gerentes de los hospitales lo que le decía el actual presidente de la Junta, que son comisarios políticos. No lo diré. Y además tendrán que aclarar cómo han hecho esos cálculos, que son distintos a los que hace el Ministerio de nuestro país y lo que se hace en el resto de comunidades autónomas. Y la tercera pregunta. Le decía, nosotros intentamos hacer compatible la voluntad soberana que tienen los militantes, que la manifestaron en todas las asambleas en Andalucía, con
la configuración de los equipos que la dirección federal quiso. ¿Eso fue posible? No, yo lo dije con mucha sinceridad, no fue posible. Pero para usted fue un ajuste de cuentas. Y a partir de ese esa elaboración momento, de las a listas, partir no de ese momento, respetar su criterio. pero perdóname, y a partir de ese momento son mis listas, ya está. Es decir, nosotros, en eso el PSOE siempre es ejemplar. Si podemos discrepar, podemos discutir, ¿qué familia no discute? Pero a la hora de la verdad, España está por delante y es más importante que lo que cada uno de nosotros pensemos. Y yo creo que eso lo hacemos en el día a día. No tengo duda. Y ya son mis listas. Y le decía antes, me voy a batir el cobre para que el resultado en Andalucía sea el mejor posible. Yo creo que va a ser muy bueno. La última, que es la más corta, es la que plantea Rubén Amón. Sí, entiende que Soraya Rodríguez se ha marchado representando la opción de los socialistas descontentos con el viraje de Sánchez y sus veleidades con el soberanismo. No, en absoluto. Me pareció además doloroso y creo que uno puede discrepar. Yo lo he hecho en muchas ocasiones, pero dentro de tu partido. Pero eso de irte a otro partido, no, la verdad que para mí fue muy doloroso y no, aún no lo comprendo y no lo voy a compartir jamás, ni en su caso ni en ningún otro. Es decir, estas cosas a mí me duelen mucho porque yo soy más del PSOE que el escudo, Rubén. Y entonces estas cosas, sí, de verdad, me duelen muchísimo. No, lo he pasado mal y cada vez que hacen una cosa de esa, yo lo paso mal. Le he entendido bien que usted nunca levantaría el teléfono para pedirle a Bildu su apoyo. No. ¿Y a los independentistas? Bueno, creo que es público y notorio también cómo rompen mis fotos en el Congreso, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas cómo rompían mis fotos? Pues entonces ya creo que sabe lo que piensan de mí. Sabe lo que piensan de mí. Tampoco llamaría. Susana Díaz, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga muy buen día y hasta una próxima ocasión. Un placer enorme, ¿Sabe Carlos. dónde estamos? Tiene usted razón en que hay otros que no vienen. Bueno, ya cada vez me tiene más cerca, me tiene aquí en la silla de al lado. Hay otros que no vienen y no será porque no insistamos en que están invitados. 14 minutos.